Todos los hogares tienen sus ruidos, risas de niños, el zumbido del televisor, las conversaciones de una pareja. Son la banda sonora de la vida, pero a veces, la señal más aterradora no es un grito en la noche, es el silencio absoluto que viene después. Un silencio denso, pesado, antinatural, un silencio que se traga todas las respuestas. Hoy no vamos a analizar un crimen, vamos a entrar en uno. Nos adentraremos en una casa en Frederick, Colorado, donde una mañana de agosto, la música de una familia feliz se detuvo de golpe, y en su lugar quedó un eco, el eco de una pregunta que helaría la sangre de toda una nación. ¿A dónde se fueron Shanann, Bella y Celeste Watts? La respuesta está oculta en un laberinto, no de pasillos sino de silencios, mentiras y mensajes de texto no leídos. Y en el centro, nos espera un vacío que se parece peligrosamente a un hombre. Hay historias que no deben ser contadas, ecos que se ocultan entre archivos olvidados, voces que susurran desde el fondo del laberinto. Aquí no hay ficción, solo hechos, emociones y decisiones que marcaron destinos. Bienvenido a Códigos del Laberinto, donde cada crimen revela una verdad más profunda. La llamada entró a la 1:40 p.m. del lunes 13 de agosto de 2018. Era una mujer llamada Nicole Atkinson. Su voz, una mezcla de ansiedad y frustración, que luchaba por mantenerse controlada. Su mejor amiga, Shanann Watts, había desaparecido. No era una simple ausencia, no era un teléfono sin batería. Shanann vivía a través de su teléfono, de sus publicaciones, de su conexión constante con el mundo. Pero esa mañana, su huella digital se había evaporado. Se había perdido una cita médica crucial, una donde iba a ver por primera vez en una ecografía a su hijo no nato, Nico. Nicole lo sabía porque era ella quien iba a acompañarla. Dentro de la casa en 2825 de Saratoga Trail, el tiempo parecía haberse congelado. El coche de Shanann, un Lexus blanco, estaba aparcado en el garaje. Arriba, en el dormitorio principal, su anillo de bodas, un círculo de oro frío, yacía abandonado en la mesita de noche junto a un vaso de agua a medio beber. Su bolso, con la cartera dentro, estaba en la cocina, y su teléfono, su línea vital con el mundo, estaba metido entre los cojines del sofá. Todo lo que una persona necesita para existir en el mundo exterior estaba allí, pero ella no, ni ella, ni sus dos hijas pequeñas. La policía llegó a una casa que no era una escena del crimen, sino un escenario inquietantemente intacto, una casa que guardaba un secreto. Y en medio de todo estaba el esposo, Chris Watts, un hombre cuya calma se sentía tan fuera de lugar, tan discordante, como una nota equivocada en una canción de cuna. Suplicaría por su regreso en televisión, pero los expertos en descifrar códigos humanos verían algo más, un programa ejecutándose detrás de sus ojos, un programa de engaño. Para entender la profundidad del silencio, primero hay que conocer la música que solía llenar esa casa. Shanann Catherine Watts era una sinfonía en sí misma, una mujer que, desde joven, se enfrentó a un diagnóstico de lupus que amenazaba con descarrilar su vida. Los médicos le advirtieron que la maternidad podría ser un sueño inalcanzable, pero Shanann no aceptaba imposibles. Tuvo 2 hijas, a las que llamaba sus milagros, y un tercero venía en camino. Su página de Facebook no era una red social, era un testamento meticulosamente construido, un testamento de superación,
de amor y de la vida familiar que ella misma había diseñado con esfuerzo y devoción. Cada video era una explosión de color y sonido. Allí estaba Bella, de 4 años, con sus ojos profundos y su alma gentil, cantando a todo pulmón las canciones de Frozen, su película favorita, mientras cuidaba a su hermana pequeña con una ternura conmovedora. Y allí estaba Celeste, Cece, de 3, el terremoto de la familia, una fuerza imparable de risas y travesuras, con el pelo rizado y una voluntad de hierro. Era famosa en la familia por sus rampages, sus pequeños arrebatos de energía pura. Shannon lo documentaba todo: los vestidos a juego, las fiestas de cumpleaños, los desastres con el helado. Y en el centro de ese universo estaba Chris. En los videos de Shannon, él era el pilar silencioso y fuerte, el padre que jugaba en el suelo, el esposo que dejaba notas de amor en la encimera. «Amo a este hombre. Es mi roca», escribía ella. Él se ocupa de nosotras, trabaja muy duro y nunca se queja. Proyectaba al mundo la imagen de una asociación perfecta, su energía vibrante equilibrada por la calma estoica de él. Pero el laberinto de la vida privada esconde pasadizos oscuros. A finales de junio, durante un viaje de 6 semanas para visitar a su familia en Carolina del Norte, la música comenzó a desafinar. Las grietas en la fachada aparecieron, no en publicaciones de Facebook, sino en los mensajes de texto privados que enviaba frenéticamente a sus amigas más cercanas. El 27 de julio, le escribió a una amiga: «Él me ha dicho que ya no quiere al bebé y que ya no somos compatibles». Días después, el 7 de agosto, el pánico era palpable en sus textos a Nicole. «Me ha dicho que ya no me quiere, que ya no está enamorado de mí. Me ha dejado, pero lo hemos hablado y vamos a intentar arreglarlo». Shannon estaba luchando, intentando afinar un instrumento que ya tenía las cuerdas rotas. Le confió a otra amiga que Chris se había vuelto frío como el hielo y que sentía que había otra mujer. Regresó a casa la madrugada del 13 de agosto, no solo como una madre que volvía con sus hijas, sino como una esposa en una misión desesperada para encontrar la nota perdida, para restaurar la armonía. No sabía que estaba volando directamente hacia el silencio final. Cuando el sol salió esa mañana, el vibrante mundo de Shannon, Bella y Celeste Watts no solo había desaparecido, se había evaporado, dejando atrás un vacío que resonaba con preguntas. ¿Puede una familia entera simplemente desvanecerse? ¿O fue borrada? Un investigador no busca la verdad, busca las inconsistencias, las pequeñas fracturas en una historia. Y la casa de los Watts era un campo de minas de fracturas. La cámara corporal del oficial Scott Coonrod nos convierte en testigos de primera mano. Vemos a Chris Watts, vestido con una camiseta y pantalones cortos, guiando al oficial a través de una casa impecable. Demasiado impecable para una mañana de lunes con 2 niñas pequeñas. Mientras suben las escaleras, Chris dice casualmente: «La cama está deshecha, lo cual es raro. Ella siempre hace la cama». Es una observación extraña, casi ensayada. Señala el anillo de bodas en la mesita de noche. El teléfono entre los cojines del sofá. Está construyendo activamente la narrativa de una partida voluntaria. Pero cada pieza que ofrece solo hace que la historia sea más inverosímil. El primer giro llega desde el otro lado de la calle. El vecino, Nate Trinestich, se acerca con una información que cambiará el curso de todo. «Tengo una cámara de seguridad», le dice al oficial. Apunta directamente a su entrada. Horas más tarde, en una sala de monitores, los detectives observan las sombras danzantes de las 5:15 de la mañana. La camioneta de trabajo de Chris, una Ford F-150, está retrocediendo hacia el garaje,
Ven su figura moviéndose de un lado a otro, cargando algo o algunas cosas. La forma es indistinguible, pero el propósito es claro. Sus movimientos son metódicos, eficientes, no los de un hombre que sale para un día normal de trabajo. Son los movimientos de alguien que está borrando evidencia. Nate, el vecino, lo ve con sus propios ojos y su estómago se revuelve. Le dice a la policía algo que no se ve en la cinta. Chris no cargó sus herramientas como lo hacía todos los días. Cargó algo más, en un área diferente de la camioneta. Mientras Chris interpreta su papel de padre afligido para las cámaras de televisión nacionales, su teléfono cuenta una historia secreta. Los registros revelan un nombre: Nicole Kessinger, una compañera de trabajo en Anadarko Petroleum, una amante. De repente, el laberinto tiene una nueva y siniestra dimensión. Los investigadores la encuentran. Ella habla, y cada palabra que dice es un martillo que rompe la fachada de Chris. Les cuenta que se conocieron en el trabajo, que Chris le dijo que estaba en las etapas finales de un divorcio. Le pintó a Shanann como una esposa controladora que mantenía a las niñas alejadas de él. Les cuenta cómo, el domingo por la noche, horas antes de que Shanann llegara a casa, él y Nicole tuvieron una videollamada de 111 minutos. Y les revela que el mismo lunes que su familia desapareció, Chris le envió un mensaje de texto casual, como si nada pasara. Nicole, al ver las noticias, empieza a sentir un terror creciente. Las piezas no encajan. Se da cuenta de que la esposa de la que supuestamente se estaba divorciando estaba embarazada de 15 semanas. Su historia se desmorona, y con ella, la de Chris. En su pánico, empieza a hacer búsquedas en Google. ¿Puede la policía rastrear y recuperar mensajes de texto borrados? Y la más escalofriante de todas: la gente dice cosas horribles sobre Chris Watts. La policía ahora tiene lo que más temían: un motivo claro y poderoso. La familia perfecta no era un obstáculo para un secuestrador anónimo, era un obstáculo para su propio esposo y padre, para su anhelada pizarra en blanco. El laberinto se estrecha y todas las paredes apuntan a un solo hombre. La sala del polígrafo es un lugar estéril, diseñado para amplificar la verdad. Es miércoles, 15 de agosto. Han pasado 2 días de mentiras. Sensores fríos se adhieren a la piel de Chris Watts. El zumbido silencioso de la máquina es el único sonido. El examinador del FBI, el agente Graham Coder, es un maestro en el arte de la interrogación psicológica. Comienza con una entrevista previa, construyendo una falsa relación de confianza. Le pregunta a Chris si alguna vez ha mentido para salvarse. Chris admite que sí. Luego, comienza la prueba. Las preguntas de control establecen su línea de base fisiológica. ¿Está sentado en una silla? La aguja dibuja una línea tranquila. Luego, las preguntas clave, lanzadas como escalpelos. ¿Estás ocultando información sobre la desaparición de tus hijas? No. La aguja salta. Un sismógrafo registrando un terremoto interior. ¿Sabes físicamente lo que les pasó a Shanann y a las niñas? No. La aguja tiembla violentamente, dibujando un garabato de engaño en el papel cuadriculado. La prueba termina. El agente Coder se quita los auriculares, se inclina hacia adelante. Su voz es tranquila, pero tiene el peso del acero. Chris, fallaste la prueba. Y la fallaste de manera miserable. Las palabras cuelgan en el aire. La máscara de Chris Watts no se resquebraja, se derrite. El hombre que se sentaba allí, el esposo preocupado, desaparece. Y en su lugar queda un hombre atrapado, un animal acorralado. El laberinto se ha quedado sin salidas. Sabe que el juego ha terminado. Pide hablar con su padre, Ronnie, que ha estado esperando durante horas.
es un último intento desesperado de controlar la narrativa. Y en esa pequeña habitación, bajo la mirada de una cámara oculta, confiesa, pero lo que sale de su boca es un nuevo nivel de horror. Un giro tan inesperado y monstruoso que deja a todos sin aliento. Llorando en los brazos de su padre, admite haber matado a Shannan, pero lo hace tejiendo una historia de victimización. Afirma que lo hizo solo después de que ella, en un ataque de furia por la separación, estrangulara a sus propias hijas. Vi a Celeste en el monitor de bebés. Estaba azul, solloza. Pinta a Shannan como la asesina de niños. A él como el padre vengador, el hombre que perdió el control en un arrebato de dolor. Es una confesión diseñada para generar una pizca de simpatía, para corromper la memoria de su víctima. Los investigadores escuchan, incrédulos. Saben que están parados en el umbral de la verdad, pero sienten que esta no puede ser. Esta versión del infierno es demasiado retorcida, pero les ha dado lo que necesitaban, una ubicación. Enterré a Shannan, dice, y les ofrece llevarlos al lugar donde el laberinto termina. La noche cae sobre los campos petroleros de Cervi 319. Es un paisaje industrial, desolado, un lugar donde la tierra ha sido herida en busca de petróleo. Es el escenario perfecto para el acto final. Guiados por el propio asesino, los equipos encuentran la tumba poco profunda. Allí, envuelta en la sábana de su cama, está Shannan, pero la monstruosa historia de Chris se desmorona bajo el peso de una pregunta obvia. Si Shannan mató a las niñas en casa, ¿por qué sus cuerpos no están aquí? La mirada de Chris se dirige hacia dos enormes tanques metálicos, siluetas oscuras contra el cielo estrellado. Y en ese momento, el verdadero significado del terror se manifiesta. No se necesitan palabras, todos lo entienden. La tarea que sigue es una de las más espantosas en la historia de la investigación criminal de Colorado. Requiere un equipo especializado en materiales peligrosos. El hedor de los vapores de petróleo crudo es abrumador. El trabajo es lento, tóxico y desgarrador. Durante horas, drenan el espeso líquido negro. Primero, del tanque emerge una pequeña figura. Celeste, de 3 años, todavía aferrada a su manta. Su cuerpo ha sido forzado a través de una escotilla de apenas 8 pulgadas de diámetro. Luego, del tanque oeste, su hermana, Bella, sus cuerpos, conservados por el crudo, son un testimonio silencioso de la mentira de su padre. Las autopsias confirmarán lo que los corazones de los investigadores ya saben. Las niñas no murieron en sus camas, murieron aquí. Murieron por asfixia, a manos de la única persona en el mundo que debía protegerlas. Con la evidencia física destruyendo su historia, la verdad final es arrancada de Chris Watts meses después, en la fría esterilidad de una sala de interrogatorios de la prisión, y es peor que cualquier cosa que hubieran imaginado. Narra, con una distancia escalofriante, cómo estranguló a Shannan en su cama después de su discusión. Cómo ella no luchó. Cómo, mientras envolvía el cuerpo, su hija Bella entró en la habitación y lo vio. «Mamá está enferma», le dijo. Describe el viaje de 45 minutos al campo petrolero, con sus hijas vivas en el asiento trasero, acurrucadas, probablemente aterrorizadas, junto a los pies del cadáver de su madre. Describe cómo sacó el cuerpo de Shannan y lo enterró, y luego el horror final. Narra cómo asfixió a Celeste con su manta azul, y cómo Bella, al ver lo que su padre le hizo a su hermana, no gritó, simplemente dijo, con una voz suave y rota, sus últimas y suplicantes palabras: «Papá, no». El abismo finalmente ha revelado lo que hay en su fondo. No un monstruo complejo, no una tragedia griega, simplemente un vacío egoísta.
Ahora que conocemos la verdad, debemos hacer la pregunta final. ¿Cómo se crea un vacío así? El código de Chris Watts no es el de la maldad explosiva, sino el de la implosión pasiva. Era un hombre definido por su incapacidad para la confrontación. En lugar de enfrentar la verdad de su infelicidad, de sus deudas, de su deseo de escapar, eligió el camino del engaño. La aventura con Nicole Kessinger no fue la causa, fue el catalizador. Fue la promesa de una salida fácil, una pizarra en blanco, que se volvió tan seductora que cualquier obstáculo, incluso su propia familia, se volvió desechable. Psicológicamente, Chris encaja en el perfil del aniquilador familiar, un tipo específico de asesino narcisista que ve a su familia no como individuos, sino como posesiones, y en última instancia, como impedimentos para su propia felicidad. El divorcio era una opción demasiado complicada. Implicaba batallas legales, pensiones, custodia compartida. Implicaba que su pasado seguiría conectado a su futuro. La aniquilación, en su mente retorcida, era una solución más limpia, un reinicio total. Durante años, su pasividad fue su camuflaje. El esposo amable, el padre tranquilo. Pero debajo de esa superficie plácida, el resentimiento y la presión se estaban acumulando, como la presión bajo la corteza terrestre antes de un terremoto. No hubo un ataque de ira. Hubo una decisión, probablemente tomada días o semanas antes. La decisión de que 3 vidas humanas y una cuarta en camino valían menos que su propia y egoísta búsqueda de una nueva vida. No mató a su familia porque los odiara, los mató porque, para él, en ese momento, ya no importaban. Eran simplemente ruido en el camino hacia el silencio que tanto anhelaba. El laberinto del caso Watts está construido con una advertencia aterradora. La normalidad es el mejor escondite. El mal no siempre lleva un rostro contorsionado por la rabia. A veces, sonríen las fotos de familia. A veces, te da un beso de buenas noches. Este caso nos obliga a aceptar una verdad incómoda, que quizás nunca conozcamos del todo a las personas con las que compartimos nuestra vida, que detrás de una fachada de devoción puede esconderse un abismo de indiferencia. Nos deja flotando en un mar de preguntas inquietantes. ¿Cuántas pequeñas mentiras construyen una lo suficientemente grande como para ocultar un asesinato? ¿Cuántos silencios incómodos ignoramos por miedo a lo que podríamos escuchar si presionamos por una respuesta? La historia de Chris Watts es el recordatorio definitivo de que debemos aprender a leer los códigos del comportamiento humano, no solo en las grandes declaraciones, sino en los pequeños silencios, en los cambios sutiles, en las grietas que aparecen en la fachada de la perfección. Aquí en Códigos del Laberinto, creemos que la única manera de enfrentar la oscuridad es intentar comprenderla, no para excusarla, sino para reconocer sus patrones y sus advertencias. Si este viaje a través del laberinto te ha impactado, suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. Queremos saber tu opinión, que es la pieza final de este rompecabezas. ¿Cuál crees que fue el punto de no retorno para Chris Watts? ¿Fue un momento? ¿O una lenta erosión de su humanidad? Comparte tu teoría en los comentarios. Te leeremos atentamente. Hasta la próxima vez, aquí, en Códigos del Laberinto.